Avanzamos con séptimo día, venimos hablando de seguridad ciudadana y estábamos enfocados en el plebiscito por allanamientos nocturnos, ¿no? Y en esos números que dio cifra el viernes en Telemundo, ese 50% de intención de voto que tiene ese plebiscito a un mes de la elección nacional. Todos dieron su punto de vista, pero ya estaban pidiendo la palabra Calabria y Subía. Luis, ¿qué tenía para aportar? Sí, no, algunas cuestiones que se dijeron en la mesa, porque, como decía Leo, existen casi todos los países. Entonces, no sé por qué tienen que traer el ejemplo donde no funciona. ¿Por qué no traen el ejemplo donde funciona? En todos lados funciona, en todos lados se hace. El otro día tuvimos una reunión con candidato Delgado y el sindicato, el SUPU, uno de los sindicatos más representativos, y fuimos con Patricia Rodríguez, que integra el equipo, y fue expresidenta del sindicato policial, y los sindicatos lo que pedían era garantías, y lo que nosotros le vamos a brindar a la policía, porque lo hemos hecho como nadie, son garantías. Entonces no es que se opongan a eso. Y lo que decía el Turco respecto de algunas falta de coordinaciones, lamentablemente en 15 años se ve que gobernó el Frente Amplio, no pudo coordinar los allanamientos diurnos, cómo hacerlo, ¿no? Entonces, a veces hay que ver el bosque y no el árbol. Y en definitiva, como decía Jorge Larrañaga, si no sale este plebiscito, festejan los delincuentes. Es así de simple. ¿Subía? ¿Qué quería decir? Básicamente, lo que había inicialmente manifestado de que era un tema político, quería poner un ejemplo muy terminante. El ex fiscal de corte, el doctor Jorge Díaz, como juez y como fiscal, tiene una posición favorable a los allanamientos nocturnos. Ahora que asumió claramente una posición política como asesor de Orsi, se mantiene en discrepancia con los allanamientos nocturnos. Eso indica una persona que como técnico tenía una visión y como político pasó a tener otra visión. Estamos hablando de un instrumento técnico que no es en absoluto la panacea. El combate contra la droga tiene 1000 aspectos, muchos mal llevados, tanto por el gobierno del Frente Amplio como por el gobierno actual, del cual soy crítico también, pero el que no sea la panacea no implica que no sea un instrumento de trabajo. En el Uruguay hay impunidad desde las 7 de la tarde hasta las 5 de la mañana del día siguiente. No tiene sentido que haya casi 24 horas de impunidad para el delito más gravoso como es el narcotráfico. Atrás de la orden de allanamiento está el juez, y el juez puede hacerse presente sin perjuicio que va a haber una ley regulatoria. La presencia de un juez, que era algo que yo sostenía debía de implementarse con la ley interpretativa, es la mayor garantía para cualquier situación. ¿Puedo decir algo? Sí, Constanza, claro. Me parece que reformar una constitución por un instrumento técnico no es una buena idea. Las constituciones se reforman por asuntos muy serios, no para incluir técnicas que además, o instrumentos técnicos que pueden conseguirse de otra manera. Pero quería contestarle a Abercon, porque él dice, ay, ahí en tantos lugares del mundo, ¿por qué acá no? ¿Por qué sería difícil de instrumentar, no? Y quizá por veterana, los allanamientos nocturnos en el Uruguay tenemos una memoria histórica espantosa de los allanamientos nocturnos que fueron un instrumento generalizado durante la dictadura. Pero era dictadura, justamente. Y eso pertenece a los registros de las violaciones a los derechos humanos en clave de memoria histórica. Por otro lado, hay que recordar que el allanamiento nocturno es lesivo de derechos, sin lugar a duda, y por consiguiente es que la Constitución determina esa limitación y por eso hay que hacer una reforma constitucional. Repito lo que dije primero, me parece que hacer reformas constitucionales por cuestiones técnicas. ¿Usted coincide entonces con lo que dijo Carolina Cose en una entrevista con La Diaria que se publicó ayer? Cose dice, la candidata a vicepresidenta, que los allanamientos nocturnos, si salen, si gana este plebiscito, son un riesgo para la democracia. ¿Comparte eso? Hoy, en 2024, son un riesgo para la democracia. Es una lesión a los derechos personales, es una lesión a el sagrado inviolable del hogar. Pero lo que es más importante, me parece a mí, es que es absolutamente innecesaria y su propaganda como medida, porque Rosana dice, bueno, no es la panacea, pero la verdad forma parte de un montón de medidas de seguridad que piensan resolver los problemas de seguridad lesionando los derechos humanos. Y así estamos, ¿no? Así estamos. Es un agravio a los fiscales, a los policías, a los jueces. La garantía que tenemos hoy es el Estado de Derecho.
porque lo hayan hecho en dictadura no quiere decir que sea invalidante el instrumento. Es un disparate eso. Es un agravio pensar, ofender a la gente diciendo, asociando el allanamiento nocturno porque se hizo en dictadura. Lo que justamente no había en dictadura era Constitución, no respetaban la Constitución. Es un disparate, no tiene ni pie ni cabeza realmente. Turco, ¿querías decir algo? No, simplemente esta sensación de vivirlos de cerca, los allanamientos, y ver las consecuencias que tienen. Claramente ahí hay una acción que requiere mucho más acción del Estado, más presencia del Estado. El narcotráfico no se combate con los micronarcotraficantes, atacando. Es una falsa dicotomía esa. No estoy de acuerdo. Fue el problema trabajo que en un tuvo el lugar Frente Amplio. donde hay muchas bocas y les puedo Hay asegurar muchas que bocas porque durante 15 años promovieron las bocas, a usted le gusta desarmaron. contraponer al Frente Sí. Amplio con el gobierno Sí, sí. actual, a mí Claro. no. Yo creo que es un tema transversal del Estado en general y yo no voy a Tuvieron contraponer 15 las años. políticas de un año con la 15 política de años otro para año. hacer todas Creo que esas justamente esa es la coordinaciones. clave, tiene que ser política de Estado. Bien, ¿subía? Toda acción penal implica una vulneración de derechos. El detener a una persona, interrogar a una persona y toda la tramitación procesal penal siempre es vulneración de derechos. Las interceptaciones Lo que pasa que telefónicas. la Constitución admite esas vulneraciones en procura del bien mayor, que es el tema seguridad para todos los ciudadanos. El allanamiento nocturno, como el diurno, es una vulneración de derechos. Estamos de acuerdo, pero si hay que hacerlo, ingresa en la categoría de permanentes violaciones de derechos que llevamos a cabo en materia penal. Claro, había que ver No cuál es tiene el bien sentido. mayor en La ese prisión caso. Pero preventiva. no tiene sentido decir, porque es una vulneración, no lo hacemos. Si lo hacemos con las garantías de un juez, de un fiscal que lo pide, es un instrumento más. Admitamos, ¿quién se beneficia del no allanamiento nocturno? Se beneficia el narco. El lugar más seguro en la noche para tener un cargamento es una casa-habitación. Al narco no le podemos dar beneficio. No es definitivo, pero es un instrumento importante. Lo tiene todo el mundo y no ha habido problemas, o más bien dicho, pueden haber problemas. Siempre, en cualquier allanamiento puede haber exceso. Puede haber exceso en cualquier acción. Cualquier acción policial puede tener acceso. Cualquier acción del particular puede, pero por las dudas no podemos negar el instrumento. Se tomarán las medidas pertinentes a posteriori. Para seguir con estos temas, el domingo 27 de octubre, ¿ustedes creen que están en juego realmente dos modelos para combatir la inseguridad? ¿Es muy distinta la propuesta de un bloque, que es el Frente Amplio, de la del otro bloque, que es la coalición oficialista? Natalia, por ejemplo, cuando mirás el programa, ¿qué tantas coincidencias hay? ¿Qué tantas diferencias tienen? Bueno, en campaña electoral siempre se enfatizan las diferencias claramente, Sí. porque están en disputa electoral, pero en realidad hay muchas coincidencias en los programas del Frente Amplio, del Partido Nacional y del Partido Colorado, que fueron los que analicé, los partidos con mayor intención de voto según las encuestas. Tenemos coincidencias aparte importantes y me parece que es interesante porque pueden ser la futura base de un acuerdo interpartidario, ¿no? Por un lado, hay coincidencias en los programas, en la necesidad de la creación de un Ministerio de Justicia, por un lado, que canalice, de alguna manera que haga depender a Fiscalía General de la Nación, que es un servicio descentralizado del MEC, que lo haga depender de este nuevo, o estar adscripto, digamos, a este nuevo ministerio. Y por otro lado también que acoja al Instituto Nacional de Rehabilitación, que hoy está bajo la órbita del Ministerio del Interior. Por otro lado, hay coincidencia en la necesidad de la reforma del sistema penitenciario, por lo menos de establecer cambios profundos en el sistema penitenciario, ahí también hay coincidencias. También en la necesidad de profesionalizar la policía, aumentar sus salarios, atender la situación de salud mental de los efectivos policiales, que es crítica y es peor que la del resto de la población, que ya es crítica. Después otras coincidencias tienen que ver con el énfasis en las tareas de inteligencia para el combate al narcotráfico, el control de las fronteras, también para el combate al crimen organizado. Y además hay otras coincidencias que tienen que ver con el combate al lavado de activos, el énfasis en el combate al lavado de activos. Todo esto que estoy mencionando está en los 3 programas que mencioné. Y además se habla en el programa, por lo menos del Partido Nacional y del Frente Amplio, del concepto de convivencia, que es un concepto un poco más amplio y que trasciende la dimensión represiva y hace alusión a una problemática más amplia. Cuando hablaba de las coincidencias en cuanto al futuro Ministerio de Justicia, que lo vamos a tener sí o sí en Uruguay porque lo quieren Orsi, Delgado y Ojeda, hacía caritas Subía. Porque Subía está Colorado, en desacuerdo, a Subía pero- no le gusta la idea del No Ministerio estoy, de Justicia. no estoy de acuerdo en este momento histórico. Para solucionar los problemas de la cárcel o
o de los establecimientos de reclusión y de la Fiscalía, que hace años que tenemos un grave problema y no lo solucionamos, le creamos encima un ministerio. No, atienda los problemas de la Fiscalía, genere, yo tengo un proyecto de ley presentado hace 4 años para generar una nueva estructura de poder adentro de la Fiscalía y atiende el sistema carcelario, que es desastroso en este momento. Esos desastres o esos problemas no los vamos a sobrellevar por imponer una estructura burocrática encima. Hay que sobrellevarlos mediante las implementaciones de los cambios necesarios. Estamos sin fiscal de corte hace 2 años. Hoy la doctora Ferrero, por quien tengo una alta estima, es suplente de suplente. Yo de fútbol no sé nada, pero algo me dicen que el suplente de suplente no vale lo mismo que un titular. Sin fiscal de corte, cuando la Fiscalía es la institución jurídica más avezada para luchar contra el delito. Esos desastres no los solucionamos en esa creación de un marco burocrático, sino atendiendo parcialmente a su problemática. Richard, cuando escuchás hablar a los candidatos y a sus equipos de seguridad, ¿no? A los expertos, ¿realmente a vos te parece que hay 2 modelos diferentes para votar el 27 de octubre? A mí me genera una saludable expectativa las coincidencias que hay en el Partido Nacional, Partido Colorado y el Frente. Debería ser la base para sentarse a conversar una propuesta que sea integral, que vaya mucho más allá de lo puntual y lo titular para la campaña electoral y que apunte hacia una política de Estado de todo el tema de la seguridad, incluidas las cárceles, la reinserción, el tema laboral y el tema de la educación dentro de cárceles. Yo creo que es auspicioso que haya coincidencias, no están tan apartadas. Después está el tiroteo electoral, donde cada uno va a sacar agua para su molino. Pero me parece que es un arranque importante, que deberían, después del 1 de marzo, hacer memoria y decir, bueno, sentémonos para sacar este problema adelante, que debe de ser una política de Estado, sin ninguna duda. Rosana, ¿qué habría que cambiar o mejorar? Bueno, Cabildo Abierto siempre ha tenido un modelo, o ha intentado aportar al gobierno un modelo con algunas estrategias, como por ejemplo el blindaje de las fronteras, el control de las carreteras y sobre todo el dominio de los barrios, la presencia en las comisarías, duplicar el personal que tienen hoy, que son 60 a 120. Y Cabildo Abierto, perdona, pero Cabildo Abierto se ha quejado de que no le permite estar en el Ministerio del Interior tampoco, ¿no? Bueno, no hemos estado. Creo que a esta altura es algo positivo, porque entonces Cabildo Abierto podrá ser la llave para poder solucionar el tema de seguridad que tanto le preocupa a todos los uruguayos. Yo creo que más allá de las estrategias, lo que sí tiene que tener el modelo para ser eficiente es el 100% del respaldo político. Sin respaldo político y todos enfocados. Por eso Manini hace un tiempo atrás estaba proponiendo la emergencia, porque es una forma de apuntar todo el Estado con todos sus recursos, tanto económicos como humanos, hacia solucionar este tema, que es un tema fundamental. Yo he tenido la experiencia de gestionar 13 centros de privación de libertad en el INISA y hemos tenido buenos resultados, o sea que se puede. Hemos incorporado la UTU, hemos iniciado alguna especie de, porque valoramos mucho lo que es la justicia terapéutica, que creo que sería una solución muy grande para las cárceles. En otros países, los abogados sabrán, significa, o sea, el que comete un delito bajo los efectos de la droga, el delito se comete, es verdad, pero el problema de fondo, digamos, es la adicción. Entonces, en vez de ir a una cárcel que no le va a solucionar el problema, deberíamos tener dispositivos en todo el país que en vez de enviarlo a la cárcel, se envíe a su rehabilitación. Hablando de cárceles, Calabria, mañana va el ministro del Interior, va Nicolás Martinelli, al Parlamento, ¿no? Obviamente que el tema central mañana de esa interpelación es la tragedia ocurrida en el Comcar con el fallecimiento de 6 reclusos en un incendio. Usted como asesor de seguridad, ¿no? del candidato del Partido Nacional, ¿hoy observa realmente que estamos en una situación de crisis humanitaria en cárceles? Estamos mucho mejor porque recibimos una situación absolutamente detonada en ¿Pero cárceles. hay crisis o no? Yo no llamaría crisis, porque estos eventos ya han pasado. Lo que sí, lo que le digo es que estamos mejor y estamos haciendo muchos esfuerzos. ¿Sabe cuántas oficinas del MIDES había dentro de cárceles antes de este gobierno? 0. Ahora hay 5 o más. ¿Sabes cuántas UTUs había dentro de cárceles? 0. Ahora hay 1. Se está haciendo una inversión de $1 millón, más de $1 millón, para capacitar 2.000 privados de libertad en INEFOP. Eso no se hacía.
Pero respecto a los modelos, sí, claramente hay dos modelos muy distintos, porque hay un modelo que es indulgente y tolerante con el delincuente, que romantiza al delincuente, que cree que es una víctima de la sociedad, es una visión frutillita, como dice Subía, y que lo decía en el 2019 Vergara. Vergara decía: si el FAS sigue teniendo una visión frutillita en seguridad, las posturas extremas de vivir sin miedo van a tener éxito. Porque tienen esa visión hoy tenemos más de 16 reclusos. 16.000. Más presos, sí. Tenemos más Y hay menos delito, ¿no? Tenemos más de 16. Y menos delito. Pero ¿más presos equivale a mejor delito. seguridad o no? Hay menos delito, porque este gobierno va a ser la primera vez que va a entregar menos delito de lo que recibió. Hay menos rapiñas, menos hurtos, menos abigeatos. Se contuvo la suba de los homicidios, porque si seguía la tendencia de los homicidios que venía del Frente Amplio, en vez de en torno de 400 íbamos a tener más de 500 homicidios. Y tenemos el punto más bajo de homicidios derivados de rapiñas, que eso es importantísimo porque es el trabajador que está sometido a la inseguridad pública. Hay dos modelos muy distintos, uno que es indulgente con el delincuente y el otro que representamos nosotros, que yo le llamé la doctrina de Larrañaga, del imperio de la ley y del ejercicio de la autoridad. Constanza, ¿cuál es la diferencia entre los dos modelos para ustedes? A ver, para mí sí hay dos modelos de seguridad, no necesariamente están así nítidamente expresados en las opciones partidarias, pero sí hay dos modelos de seguridad. Hay un modelo mano dura, extremo Bukele, y hay un modelo de seguridad que además entiende la seguridad en sentido muy amplio, porque acá parece que la seguridad fueron solo los problemas del narcotráfico, pero la violencia social, la proliferación de armas, la imposibilidad de entrar a algunos barrios, no es solo un problema del narcotráfico. Me parece que es una visión limitada de seguridad y el modelo alternativo al modelo mano dura, aumento de la tasa de prisionerización, cada vez más policías. Y en su defecto, en muchos países de América Latina, militarización de la policía, que acá no ha pasado, pero ha estado en las propuestas muchas veces, es un modelo destinado al fracaso. A juzgar por sus resultados, porque a diferencia de lo que se decía antes, este país está mucho peor en materia de seguridad, mucho peor. ¿En qué cosas? Aumentó la tasa de homicidios, tenemos la tasa de prisionarización de las más altas de América Latina. Eso solo nos puede conducir al desastre. Y por supuesto este país está lleno de armas, acá no hay control de armas de ningún tipo. Y el segundo modelo, yo creo que es el modelo que ustedes le llamarán frutillita, pero es Vergara, el modelo de Vergara la política social, no me importa quién lo llame, yo lo voy a defender en mis propios términos. Es el modelo de la inclusión social. Las sociedades integradas, las sociedades donde no hay pobreza, donde no hay desigualdad, son sociedades menos violentas. La violencia y la desigualdad están inextricablemente unidas. Eso lo dicen los economistas, no lo digo yo. Y me parece que sí, que hay un modelo de convivencia y de inclusión social que no es el modelo de mano dura. Y quiero decir algo a propósito de lo que decía Natalia. Yo, cuando estaba en el Senado, asistía a por lo menos 2 acuerdos multipartidarios en torno a esta agenda de temas en común. Lo único que resultó de los acuerdos multipartidarios fue el aumento de penas para los adolescentes, o sea, sí fracasó la baja de edad de imputabilidad penal, pero las penas se aumentaron, y fueron toqueteando el Código Penal todo el tiempo con un aumento generalizado de penas, que es lo que lleva a una mayor prisionarización. También para femicidio, ahí estaba bien. Para femicidio estaba bien. No es solo que para los uruguayos y las uruguayas la seguridad es un problema muy importante, sino que es un fracaso porque tenemos cada vez más presos, seguimos teniendo lugares donde no se puede entrar, seguimos teniendo armas, la cantidad de homicidios aumentó, y ni hablo de la violencia de género, que forma parte de los problemas de seguridad, pero acá parece que los problemas son solo. Pero ahí aumentaron la pena. A ver, ahí la solución fue aumentar la pena, y lo promovió el Frente Amplio. Entonces, el aumento de pena no sirve, la situación, la disuasión por punitivismo no sirve, salvo cuando sea para el relato frentista de la violencia de género. Un minuto que Gustavo estaba pidiendo la palabra. A ver, para Calabria estamos mejor, para Moreira estamos peor. ¿Cómo estamos, Subía? ¿Estamos igual? Estamos mejor en muchas áreas, básicamente en el número de delitos. Yo acá tengo, no lo voy a leer porque es extremo, el crecimiento permanente de las rapiñas desde el 2005 hasta el 2017 y 2019, permanente, pero es matemático el crecimiento. A partir del 2020 bajan las rapiñas, bajan los hurtos, bajan los abigeatos.
El único siguió la delito, pandemia ahí? el único delito que no, No, pues se siguió puede bajando. controlar es el homicidio. Soy crítico del homicidio, pero el homicidio, lo que dice Calabra tiene razón. Si hubiéramos seguido como en el 2019, tuvimos 420. No hemos llegado a esa cifra que tuvo el Frente Amplio. El crecimiento es brutal y la represión es necesaria. ¿A alguien se le ocurre decir no hay represión? Yo ahí llego a discrepar también con el concepto de consumo y no punición. Antiguamente era la caña brasilera la que generaba una enorme cantidad de delitos violentos. No es la ingesta la que puede poner al individuo fuera del brazo de la ley, porque si no cualquier individuo realiza la ingesta para cometer delitos como se realizaba con la caña brasilera y había jurisprudencia clarísima que eso no podía enervar. Yo sostengo que tiene que haber una política represiva porque no la ha habido. El Código de Proceso Penal ha disminuido, capaz que tenemos oportunidad de hablar y me explayo un poquito más, ha disminuido las penas. Hoy por proceso abreviado se arregla, se rematan penas y esas penas son ínfimas con respecto a las penas que corresponderían. Leo. Tengo varios proyectos. Bien, Leo, ¿qué tenías ganas de decir? No, que veo que es difícil que la discusión llegue a punto de acuerdo. La senadora, por ejemplo, dice, los homicidios siguen muy altos, tenemos el índice de prisionalización más alto, pero las rapiñas bajaron. Eso también es parte de las encuestas, ¿no? De los datos, de la realidad. Las rapiñas bajaron, eso es un hecho. Y a su vez, no podemos soslayar que las cárceles, por más que se hayan creado instrumentos nuevos, que son muy loables, que esté el MIDES, bueno, acaban de quemar vivos a 6 adentro, digo, siguen siendo un problema muy grande. No minimizo el tema, no minimizo. Digo y pongo la película, porque si no parece que el tema arrancó en el 2020, y no arrancó en el 2020. Yo comparto con la senadora, le digo senadora porque la conocí como senadora y estoy seguro que va a ser senadora, va a ser electa en la lista 1001 del Partido Comunista. Comparto que la seguridad es convivencia, que supone un accionar mucho más integrado del Estado. Comparto totalmente. Pero hay lugares donde hay que bajar la violencia porque la tarea de prevención, sin bajar la violencia, no es efectiva porque no es retroactiva. Entonces hay lugares que hay que bajar la violencia y se baja la violencia con un shock represivo en algunos barrios contra los clanes familiares, básicamente, que hay 45, 50 en Montevideo y 60 en todo el país. Hay que ser ahí muy fuertes. Pero ¿sabe qué? La educación, yo comparto, que creo que estamos todos de acuerdo, la educación, educación, educación. Se hizo una reforma educativa que el Frente no llevó a cabo. Y en el 2012 los que piden acuerdos, Jorge Larrañaga hizo un acuerdo educativo y forzó a Mujica a hacer un acuerdo educativo. Se firmó en Suárez, todos firmaron el acuerdo educativo. ¿Quién lo incumplió? El gobierno, los representantes de Mujica en el Parlamento, en la NEP. Constanza se ríe, ¿por qué? Sí, pero es verdad. No, porque A ver, te tengo que Constanza. contestar, Los pero no sé si acuerdos corresponde. de Torre Ejecutiva del 2016, que fueron a impulso de Jorge Larrañaga en seguridad, después de una Semana Santa, la senadora lo cumplió a regañadientes. A ver, porque Constanza. no quería subir No, las no es penas. verdad, no es Porque pero no ella sé quería por qué bajar A ver, Luis, la pero pena a la vamos a rapiña. permitir Bueno, que porque Constanza entrar Quería en bajarle otra, la pena a la en otro, rapiña. pero efectivamente del conjunto de los acuerdos, pero estamos yendo a la época de Larrañaga y el acuerdo de educación, solo ¿Y por qué una no? parte de ese acuerdo se incumplió. Se incumplieron algo así como 18 puntos. Entonces, nada, me río porque es como volver, pero yo estaba en ese momento. Y no fue un acuerdo arrancado a regañadientes, sino un acuerdo de buena fe. El de Torre Ejecutiva de Mujica. Seguridad, dijo. Usted Me estaba hablando del acuerdo de educación. Perfecto, eso yo Ah, no, hablé de los dos acuerdos, el de educación del 2012 y el de seguridad del 2016, donde usted votaba a regañadientes lo que acordaba el presidente y la Por supuesto, bancada porque en el Parlamento. aumento Porque usted a quería rajatabla bajar de las penas de la rapiña, terminó ¿correcto? en lo que terminó, absolutamente. Usted quería bajar las penas a Y los además rapiñeros. apoyo la reforma del Código del Proceso Usted quería Penal. La bajar- aprobamos por unanimidad en el Parlamento. Constanza Zulia. Moreira La propuso aprobamos bajar por penas a unanimidad en quienes el cometen Parlamento. La rapiña. reforma Pero del vamos a Código dejar del Proceso que Penal. Constanza termine la idea, Luis, si no es imposible. Claro, pero que No, diga, no, por favor, yo solamente quería contestar algunas cosas que me parecía que no podía dejar pasar, pero no quiero monopolizar el uso de la palabra. Bien, Natalia, ¿qué querías Sí, aportar? algunas puntualizaciones. La situación de las cárceles, como decía Leo, es absolutamente crítica. Lo dice el comisionado parlamentario para el sistema carcelario. Vemos a la gente quemarse viva en las cárceles. Por lo tanto, es una urgencia indudable, más allá de lo que haya hecho o no haya hecho el Frente Amplio en sus gobiernos.
Por otro lado, una puntualización que las rapiñas bajaron, cuando se dice las rapiñas bajaron, lo que bajaron son las denuncias de Sí, las pero rapiñas. siempre se midieron igual. Siempre se miden a través de las denuncias, pero en realidad el único delito que estamos absolutamente convencidos es el homicidio, porque hay prueba. Después el resto Eso tiene que bajó ver también. con muchos mecanismos que pueden desestimular o estimular las denuncias. Por ejemplo, en el programa del Frente Amplio hay algunas herramientas que se proponen para estimular las denuncias, o sea, que la gente denuncie, porque muchas veces pasa que la gente está desalentada porque denuncia, no tiene efectos y opta por no denunciar. Entonces, simplemente Pero esa Natalia, puntualización cerraron Pero siempre comisarías. compara, Siempre siempre se lo midieron mismo. La gestión del Siempre se Frente midieron cerró igual, comisarías. Y hay otra manera pero de la gente a medir. veces piensa que estamos midiendo rapiñas, en Claro. realidad estamos midiendo denuncias de Denuncia, rapiñas. se midió siempre igual. Claro. Hay una Exacto. manera distinta de medir, que son las encuestas de victimización, que el Frente hizo, gastó $260.000, la lideró uno de los asesores de Orsi, Gustavo Leal, y no se publicó solo el 10%. Yo quiero saber, me gustaría que Leal Después, explicara si la hizo mal o le dio mal. A ver, ¿Por qué Natalia, no la sí. publicaron? Otras cuestiones que yo mencioné las coincidencias, pero también hay algunas diferencias en los programas de gobiernos en materia de seguridad. Por ejemplo, en el programa del Partido Nacional se propone aumento de penas nuevamente con delitos vinculados al narcotráfico. En el programa del Frente Amplio se propone un plan de prevención del delito, un poco en la línea de lo que planteaba la ex senadora Moreira. Se propone revisar la legislación sobre drogas, seguir avanzando en el camino de la regulación de las drogas. Y en el programa del Partido Colorado hay una propuesta de revisión del Código del Proceso Penal. Esas son un poco las diferencias sustanciales entre los programas. Están pidiendo la palabra el Turco y subía hace rato, Turco. No, a uno de los puntos que mencionaba Natalia. Si hablamos de seguridad y hablamos de narcotráfico, y hablamos de guerra, narcotráfico, y hablamos de más armas, y cada vez más armas, cada vez más violencia, sin duda esa guerra, comillas, ya la perdimos. Uruguay tiene que innovar y tenemos que pensar en la legalización de las sustancias, debatir. Hay un caso que para mí es el centro del asunto, que es la guerra, el narcotráfico, la perdimos y la vamos a perder porque hoy al adolescente, ¿qué le ofrece más oportunidades de dinero, etcétera? ¿El mercado negro o el Estado? Veamos la cantidad de involucrados que hay. Hay un debate que es el centro, que es la regulación de las sustancias. Tenemos que darnos ese debate, pero ese debate no paga porque estamos en campaña electoral. Pero es el centro del asunto. Mientras decís que perdimos esa batalla, subía hacia así con la cabeza. Claro que No, la perdimos, no la claro que perdimos. sí, los números me A ver, remito. Gustavo. La La perdió todo el batalla mundo, contra el la perdimos homicidio. todo el mundo. La Todos, perdió. La América, batalla un contra el consenso de homicidio. América Latina. Hace millones de años que la perdimos. Caín mató a Abel y así siguieron matándose y la maquinaria humana ha sido un escabechine permanente de seres humanos. Por eso hay que innovar, Zubia. el homicidio, perdimos Por la eso hay que batalla innovar. contra el homicidio. Tenemos que pensar en perdimos otras la batalla alternativas. contra las Legalizar rapiñas, el perdimos la homicidio. batalla. No podemos decir Tenemos que que la perdimos. pensar en otras alternativas. Ahora, yo no interrumpo, perdón que pida una cuestión de orden, pero vieron que no interrumpía. Te pido lo mismo. Hemos perdido la batalla contra los delitos a lo largo de la historia. No es razonamiento decir, siguen habiendo homicidios y los perdimos. No, lo que perdimos fue la forma de controlar. El Frente ha tenido una filosofía muy especial con respecto al delincuente. Y así tenemos las cifras que tenemos de incremento permanente de los delitos. Más armas, más represión, decís tú. Pero del otro lado te ponen más armas y más asesinatos. Es interminable. Tenés que combatir. ¿O qué haces? ¿Te posás las manos y decís no hago nada? Aquí hubo un acontecimiento interesante a recordar en el 23, en marzo, cuando el ministro Heber, con quien no tuve compatibilidad en el ejercicio de su función, presentó un proyecto de estrategia en seguridad. Se habían puesto en principio de acuerdo los partidos y el Frente se separó. Ahora, no es para pasarle factura sencilla al Frente, es que no hay política de Estado en este país. Y no veo que pueda haber, porque cuando llega el momento de lo político, estrictamente hablando, empiezan los cálculos y las evaluaciones. Y el Frente lo hizo en el 2023, se separó de una mesa donde incluso sus propuestas estaban siendo llevadas adelante. Entonces, soñamos con políticas de Estado, soñamos y nos pasamos soñando con un hecho delictivo que nos perfora permanentemente. Constanza, quería responder algo. Sí, que la historia de la humanidad no es una historia de empeoramiento constante de la agresividad del ser humano contra el ser humano. No. Veamos Medio Oriente. No, definitivamente no. La gente vive más, las guerras han disminuido de intensidad, pero quiero decir otra cosa. La lucha contra el narcotráfico, si es que ese es el problema de seguridad que nos tenemos que dar,
sobre el que queremos conversar, es una lucha sobre todo contra la tasa de ganancia de la economía en la que se basa el narcotráfico. Porque si esa economía no fuera floreciente y diera una gran cantidad de ganancias, no existía. Entonces el problema no son las drogas, el problema no es la violencia, el problema del narcotráfico es que es una economía con una tasa de ganancia formidable. ¿Cuál es la solución? Lavado de activos. Si nosotros, el lavado de activos, que está allí, ¿no? Está allí en las coincidencias que mencionó Natalia, tuviéramos un gran acuerdo, porque que yo sepa, fue el Frente Amplio también el que hizo la inclusión financiera, que nos sacó de la zona gris, de un sistema financiero súper opaco. Si nosotros hiciéramos un gran acuerdo sobre el lavado de activos, yo creo que le atestaríamos un golpe a la economía del narcotráfico. Bien, para terminar con este tema, porque hay que meterse en seguridad social. Cortito, es un tema de hoy, del día, por los incidentes que se produjeron en el Gran Parque Central. ¿Están de acuerdo con que la policía vuelva a entrar a los estadios de fútbol? Sí. Subí así. ¿Calabria? No, yo creo que la policía tiene que hacer la custodia perimetral por fuera y hay responsabilidad del organizador adentro. Bien, Constanza Moreira, ¿tenés opinión formada sobre eso? No. No. ¿Alguien más? que quiera- Controles biométricos. Controles biométricos. Que cada persona que compre en la entrada tenga un control y sea monitoreado y se controle, como hicieron en Inglaterra, fue la solución. Bien, bueno, vamos a meternos en el otro plebiscito que se vota, el